Los alrededores de la Audiencia de Sevilla se han convertido hoy en un improvisado plató de televisión en torno al caso Marta del Castillo. 20 cámaras de televisión esperaban desde antes de las 8 de la mañana, así como varias decenas de periodistas que han ido informando en directo de la llegada de los acusados y sus abogados. En los exteriores del Palacio de Justicia se ha acotado con vallas un perímetro al que no podrá acceder nadie sin permiso, así como una zona para que la prensa pueda grabar imágenes. 150 profesionales de 40 medios informativos trabajarán en las dos salas habilitadas para el seguimiento del juicio, una de ellas para los medios digitales y audiovisuales y la otra para los escritos. En esa sala de prensa se proyecta desde hoy una señal institucional de lo que ocurre en la sala de vistas, para que los periodistas puedan seguir y grabar el desarrollo de las sesiones. Este juicio pondrá a prueba de nuevo el tratamiento informativo del caso y reavivará el debate sobre la protección de los derechos de los menores en televisión. Por ello, el Consejo Audiovisual de Andalucía ha elaborado un listado de recomendaciones para que la información sobre el caso respete cuidadosamente el cumplimiento de los derechos al honor, la intimidad y la dignidad de Marta. ¿Qué tal estáis, mi gente? Este nuevo vídeo del inexplicable es la segunda parte del caso de Marta del Castillo. Caso que, como ya mencionamos en el anterior vídeo, es por sugerencia de Shelo Ruiz. Una vez más, gracias, Shelo. Si no visteis la primera parte, os la recomiendo antes de ver esta segunda. Y si no conocéis este caso o bien queréis recordarlo, ya sabéis dónde quedar. Hubo algunos incidentes durante los juicios por el caso de Marta del Castillo, pues la presión del público era tan extensa que incluso se llegó a haber problemas con el cordón policial cuando llegaron los acusados. Recordemos que hay varias plataformas y muchísimas personas que quieren que se haga justicia en este caso, sobre todo la familia de Marta. El 17 de octubre de 2011, Samuel Benítez hizo un corte de mangas al público a la salida de los juzgados, que llegó a contar la presencia de casi un centenar de periodistas. El 25 de octubre, mientras salían de los juzgados Delgado y su pareja sentimental, que iban tapados hasta arriba con un pasamontaña y gafas de sol, una señora se encaró con el primero y poco faltó para que la cosa fuera mayor, ya que el Cuerpo Nacional de Policía intervino rápidamente. En otras ocasiones, individuos del público intentaron quitarle las gafas de sol mediante leves empujones para que no ocultase su rostro a la entrada del juzgado. Pero lo más indignante, sí que se puede decir indignante este incidente, es que esa misma semana, el 29 de octubre de 2011, la madre del Cuco fue entrevistada en el programa La Noria de Telecinco, asegurando que su hijo era inocente y que no sabía nada del cuerpo de Marta, ni ella ni su hijo. El hecho fue muy criticado no solo por los comentarios, y esto os va a cabrear, sino porque percibió casi 10.000 euros al ser entrevistada y además sin mostrar su rostro, ya que los invitados de dicho programa no perciben ni casi la mitad de esa cantidad. Sin comentarios. María Antonia Iglesias, periodista y una de las colaboradoras del programa, le mencionó frases como: usted está muerta de miedo, tiene miedo a su hijo, o que una madre haría todo lo posible por su hijo, incluso fabular o encubrir. La propia madre mencionó que su hijo nunca se le fue de las manos. También afirmó que como muy tarde su hijo llegaba a las 11 de la noche el fin de semana, o a las 9 entre semana, y que nunca había llegado a las 5 de la madrugada. Unos días después, la familia de Marta pidió que se fiscalizase lo que cobró esta invitada en el programa, como es natural, y que con ese dinero hiciera frente a la sentencia de su hijo. En la sala del juicio y a finales del mes de noviembre de 2011, Francisco Javier Delgado se encaró con el tío de Marta del Castillo
y le dijo 2 veces mirándolo a los ojos: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vas a decir qué pasa, muchachito? Miguel Calcaño actualmente cumple condena en la prisión de Morón de la Frontera, concretamente en un módulo terapéutico, y se encuentra protegido, ya que los presos cercanos le suelen amenazar con desvivirlo en la misma prisión. Ya me comprendéis. También está vigilado para no intentar desvivirse, ya que lo intentó una vez. Es un preso que ni recibe visitas ni habla con nadie por teléfono. En 2020 se supo que Miguel Calcaño y Francisco Javier Delgado tuvieron una disputa por una deuda con el banco por la solicitud de una hipoteca con datos falsificados. Desde el 17 de octubre de 2011 y hasta finales de noviembre de ese año se hicieron los juicios finales para asignar la condena a los imputados por el caso de Marta del Castillo en la Audiencia de Sevilla. Así pues, en enero de 2012 se anunciaron las siguientes imputaciones. Miguel Calcaño Delgado, condenado a 21 años y 3 meses de cárcel y en prisión en Morón de la Frontera. Se le prohíbe residir en la misma localidad o ciudad donde lo hagan los padres y las hermanas de Marta por espacio de 30 años. A la vez, debía pagar un séptimo de los costos del juicio y tendría que indemnizar con 280.000 euros a los progenitores de la víctima y con 30.000 euros a cada una de las hermanas de la misma por el daño moral causado por la muerte y desaparición de Marta. Según su condena, en 7 años podría estar en la calle si obtenía el tercer grado, buen comportamiento, trabajo en talleres, etc. Cabe destacar que sigue en la cárcel. Francisco Javier Delgado, hermano de Calcaño y novio de María García Mendaro, en libertad. Samuel Benítez también quedó en libertad. Y María García Mendaro, la entonces pareja de Francisco Javier Delgado, también quedó en libertad. Mi cara lo dice todo. La fiscalía, antes de condenar, anunció que tenía previsto 52 años de prisión a Calcaño y al final se le asignaron 20 o 21. También mencionó que se le asignarían entre 5 y 8 años a Benítez Delgado, María García, y al final sus condenas fueron de absolución, lo que provocó el malestar de los familiares y amigos de Marta y también la indignación de las redes sociales. Según informó Europa Press el 23 de noviembre de 2013, Francisco Javier Delgado y Samuel Benítez reclamaron a la familia de Marta del Castillo el pago de 2.467 euros en concepto de costas judiciales. ¿Perdona? El 9 de junio de 2022, Javier García, alias El Cuco, y su madre, Rosalía García, fueron condenados a 2 años de cárcel y al pago de una multa de 1.440 euros por falso testimonio en los juicios celebrados en 2011. También fueron condenados a indemnizar a la familia con un pago de 15.000 euros cada uno. Y novedades en el caso de Marta del Castillo. La Audiencia de Sevilla absuelve al Cuco y a su madre por falso testimonio. Ambos prestaron declaración como testigos en el juicio por el asesinato de la joven y fueron condenados a 2 años de prisión y al pago de una multa. Ahora la pena queda sin efecto. El tribunal absuelve al Cuco porque la figura del testigo coimputado no se encuentra regulada legalmente, y a su madre por considerar que no mintió en cuestiones trascendentales para la resolución del caso. Se desarrolló un dispositivo de búsqueda de su cuerpo en las aguas del río, concluyendo el día 16 de marzo de 2009 sin resultado. En todas las búsquedas que se realizaron, y también incluyendo las posteriores, llegaron a participar muchísimos operativos, ya que los acusados del crimen mencionaron hasta 4 veces distintas que el cuerpo se encontraba en un lugar u otro. Como estamos diciendo, fueron numerosos los medios de los cuales podemos decir que participaron en la investigación,
el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, perros especializados en búsqueda procedentes de Holanda, los GEAS, gente especializada en navegar por el río Guadalquivir y las zonas en las que se mencionaba el abandono del cuerpo, bomberos, protección civil, unidad militar de emergencia, etc. Esto supuso un gasto económico altísimo. Y además del dispositivo más grande de búsqueda que se había realizado en toda España hasta ese momento, y sin éxito a la hora de encontrar el cuerpo de una víctima de crimen, ya que los acusados mencionaban lugares falsos. En una ocasión, Alfredo Pérez Rubalcaba, en su función de ministro del Interior, tuvo que publicar que la búsqueda se paraba, ya que el Ministerio de Economía y Hacienda se estaba quedando sin fondos económicos para la búsqueda. Más tarde, el Ministerio Público pidió a los imputados que indemnizasen solidariamente al Ministerio del Interior con 616.319 euros con 27 céntimos, importe en el que se cifraron las labores de búsqueda. El cuerpo de Marta también se buscó en el vertedero de Alcalá de Guadaira, que recibía toda la basura procedente de Sevilla. Aunque debido al largo tiempo transcurrido desde la desaparición de Marta y a la gran cantidad de desechos recibidos por el vertedero, esto es, entre febrero y marzo de 2009, los integrantes del operativo de búsqueda calcularon que había que remover unas 40.000 toneladas de basura para poder obtener algún resultado, que ya sabemos que no se pudo obtener. También se buscaron en zonas como pozos, zanjas, olivares, minas abandonadas de Villanueva del Río y Minas, vagones de tren sin uso, 2 apartamentos en la costa de la provincia de Cádiz, descampados y otras zonas. Así pues, el operativo se detuvo el 30 de abril de 2009, a la espera de una orden judicial que decidiera si los trabajos de búsqueda debían continuar. Ya para finales de 2011, coincidiendo con el periodo de los juicios, el abuelo de Marta del Castillo inició una nueva búsqueda del cuerpo de su nieta en una zona, pues había encontrado una manta y 2 bolsas industriales que habrían sido usadas, según testificaron los acusados, para el deshacerse del cuerpo. A principios del 2012 se dijo que iba a iniciar una búsqueda localizada entre Camas y Castilleja de Guzmán, en la provincia de Sevilla. En diciembre de 2011, Eva Casanueva, madre de Marta del Castillo, escribió una carta a Miguel Calcaño, el principal acusado de la muerte de su hija, y se la envió a prisión. Cabe destacar que Miguel Calcaño no le respondió la misiva. En ella, Eva mencionaba lo siguiente. Según sus propias palabras: seguramente no quieras leer esta carta, pero me veo en la obligación de hacerlo en una última súplica a la persona que tiene en sus manos terminar con una interminable tortura, que es el no saber dónde está mi hija. Pensar que por un pacto de silencio ella no reposa donde debería, en un campo santo donde será recogida por Dios, donde pueda llevarle unas flores por su cumpleaños, donde pueda conversar con mi niña. Imaginar que la sonrisa que tanto te gustaba de ella se pudre en un basurero o en el fondo del río, o sepultada en una tumba, que no es tumba sino un hoyo escondido para todos o solo para ti. Te suplico una vez más que me llames o me escribas. Yo solo quiero oírte, no insultarte ni reprocharte, solo oírte. A veces me pregunto qué intención tiene tu silencio. No quiero imaginarme si tu madre te estuviese viendo lo que pensaría de ti, de lo que ha pasado, del dolor que muchos sufrimos, de mi propio dolor. ¿Qué te diría cogiéndote de la mano y acariciándote el pelo? ¿Qué te pediría ahora si estás preso y que un futuro tan negro te amenaza? Con la muerte de tu madre te quedaste solo, pero con la muerte de mi hija te has quedado vacío. El vacío en el estómago que no te deja dormir, porque no hay acto más cruel y despreciable que quitarle la vida a una persona, y más aún si esa persona te tenía el cariño que te tenía Marta.
porque Marta siempre se alegraba cuando las cosas te iban bien. Puede que todo esto te raye, que te haga sonreír, mientras lees estas palabras escritas del dolor de una madre que se consume, pero quizás algún día comprendas todo el sufrimiento que estás causando a unos padres y a unas hermanas, que a pesar de todo te siguen llamando el Miguel. Que no solo rompiste su corazón, sino la quebraste y callaste para que ella ya no pudiera hablar y nosotros no podamos sentirla. Solo quiero que me digas, por tu madre, por ti o por mí, Miguel, ¿dónde está el precioso cuerpo de mi niña? Este caso tuvo un pequeño giro en el presente año 2024, justo a los 15 años del crimen de Marta del Castillo, después de que un nuevo informe pericial elaborado por la empresa Lazarus Technology revelase hasta 6 nuevos posicionamientos del dispositivo móvil del culpable confeso, un Motorola U9, aunque sin precisar ni la hora ni la fecha exacta en la que estuvo el teléfono en esos lugares. Según explicaciones de la empresa a los medios, se pudo conocer estas nuevas ubicaciones gracias a la tecnología actual, más evolucionada a la de hace 15 años, ya que antes solo era posible ubicar a un teléfono móvil si recibía una llamada o un mensaje de texto, mientras ahora no es preciso gracias a la geolocalización de los dispositivos. El informe detalla que el dispositivo o la tarjeta SIM que éste tenía vinculada estuvo en Dos Hermanas, en la autovía del sur, entre San Jerónimo y Pinomontano, junto al parque de Liguerón Sur, en la zona del asentamiento del Vacío, junto al cementerio de San Fernando, en la avenida Doctor Ferriani con Juventudes Musicales, en la calle Luis Montoto con Luis de Morales, cerca de la avenida de Kansas City, y cerca de la avenida Biología, entre las calles Luna y Termodinámica. Sin embargo, no se pudo precisar si esas localizaciones tuvieron lugar en la tarde-noche del 24 de enero de 2009, justo en las horas en las que ocurrió el crimen de Marta, y su cadáver fue abandonado en un sitio que aún se desconoce. Precisamente esta falta de concreción ha dolido a la familia de la joven, que esperaba más del informe, como admitió el abuelo de Marta del Castillo, José Antonio Casanueva, en declaraciones a los medios de comunicación. Este último informe llegó después de que el juzgado de instrucción número 4 de Sevilla atendiese una petición de la familia del Castillo, para que se investigaran también los datos crudos de los teléfonos móviles relacionados de los implicados del caso. No obstante, tan solo se accedió a los datos crudos del móvil de Calcaño, ya que la sección tercera de la audiencia de Sevilla decidió excluir los móviles de los demás implicados en el caso, pues habían sido absueltos. Por el crimen de Marta del Castillo, solo 2 personas fueron condenadas, aunque ha habido varios implicados más, como ya hemos visto, que finalmente fueron absueltos. Repasemos quién es quién en este caso. Miguel Carcaño es el principal, condenado por el crimen de Marta del Castillo, el culpable confeso y expareja de la joven. El día que desapareció Marta, la chica dijo a sus padres que había quedado con él para arreglar unos asuntos. En los juicios celebrados a finales de 2011 se le impuso una pena inicial de 20 años, posteriormente elevada a 21 años y 3 meses, por un delito contra la integridad moral a cuenta del sufrimiento provocado a la familia de la víctima. Cumple condena actualmente en la cárcel de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, y ya solo le quedan 6 años. Francisco Javier García, alias El Cuco, es el otro condenado, pero en su caso por el encubrimiento del crimen de Marta. Era amigo de Carcaño y menor de edad en el momento de los hechos. Se le impuso una pena de 2 años y 11 meses de internamiento en un centro de menores. En 2022 fue condenado de nuevo junto a su madre a 2 años de cárcel por un delito de falso testimonio en los juicios de 2011, en los que fue condenado Carcaño. Francisco Javier Delgado es hermano del culpable confeso. Estuvo en prisión preventiva y fue acusado de encubrir y ayudar a deshacerse del cuerpo de Marta del Castillo, pero finalmente fue absuelto. Fue en su vivienda de la calle León 13, número 87 de Sevilla, donde supuestamente ocurrió el crimen.
Además, la familia de la joven la acusó en 2020 de haberla ultimado para ocultar una estafa inmobiliaria. Samuel Benítez era amigo de Miguel Calcaño. Estuvo en prisión preventiva 10 meses, al ser considerado cómplice al ayudar a deshacerse del cuerpo de Marta del Castillo, pero finalmente fue absuelto. María García Mendaro era la novia del hermano de Miguel Calcaño, Francisco Javier Delgado. Supuestamente la noche del crimen estuvo estudiando por unos cursos que realizaba en la casa de León XIII, pero siempre defendió que no escuchó nada. Estuvo acusada de encubrimiento, pero finalmente fue absuelta. Si algo ha caracterizado este caso es que a lo largo de estos 15 años, Miguel Calcaño dio hasta 7 versiones distintas sobre cómo sucedió el crimen, sobre quiénes participaron en los hechos y sobre dónde podría estar el cuerpo de Marta del Castillo. Versiones contradictorias entre sí. Y estas fueron las siguientes. Febrero de 2009. Calcaño confiesa haber ultimado a la joven con un cenicero y arrojado su cuerpo al río Guadalquivir. Marzo de 2009. El culpable confeso rectifica su declaración ante el juez y afirma que no arrojó a Marta del Castillo al río, sino a un contenedor. Un día después se desdice y acusa a El Cuco, entonces menor de edad, de ser el autor material del crimen. Diciembre de 2009. Tras el anuncio de que será juzgado con jurado popular, Calcaño vuelve a la primera versión que dio en febrero de ese año. En febrero de 2011, el culpable confeso reitera que no forzó a la joven y asegura que desconoce el paradero del cuerpo porque fueron Samuel Benítez y El Cuco quienes se deshicieron del cuerpo. 2 testigos certificaron que el traslado se produjo en una silla de ruedas. Abril de 2013. Calcaño implica a su hermanastro Francisco Javier Delgado en el crimen y abre una nueva línea de investigación en la finca de la Majaloba, en la Rinconada, provincia de Sevilla. Febrero de 2017. En una entrevista con el padre de Marta del Castillo, Calcaño continúa señalando a su hermano como autor del crimen y afirma que si el cuerpo no aparece es porque él lo ha cambiado de sitio. El caso de Marta del Castillo tiene todavía muchas incógnitas por resolver. No se sabe a ciencia cierta cómo fue ultimada la víctima, pero la principal incógnita es el paradero de su cuerpo, que es por lo que su familia sigue peleando hasta el día de hoy. Desde el 24 de enero de 2009, el cuerpo de Marta del Castillo ha sido buscado hasta en 70 lugares distintos de la provincia de Sevilla. Nada más ocurrir su desaparición, la policía rastreó las orillas del río Guadalquivir entre Sevilla capital y Camas. También se buscó, como ya hemos mencionado, en el vertedero de Alcalá de Guadaira, porque Calcaño señaló que el cuerpo fue tirado a un contenedor de basura. Asimismo, se investigó en una zanja cercana a la vivienda de la entonces novia de Calcaño, en Camas, en la finca La Majaloba de la Rinconada, en la escombrera de Camas y en otras fincas, como ya hemos mencionado. Sin embargo, todas estas búsquedas han sido infructuosas y en noviembre de 2022 la audiencia de Sevilla daba por cerrada la búsqueda de Marta del Castillo Casanueva, a considerar caducado el plazo de investigación, algo que la familia de la joven recurrió. Y bueno, mi gente, hasta aquí ha llegado esta segunda y última parte del caso de Marta del Castillo. El próximo vídeo de esta tercera etapa de lo inexplicable será el final de la misma. Me ayudaría muchísimo que me dejarais un comentario y un bonito me gusta, que ayuda mucho para seguir creando este tipo de contenido. Y sin más que añadiros, volveremos a vernos en el último caso de la tercera etapa de lo inexplicable.